Don Ramón, el último nómada. Capítulo final. Cuando la nieve desapareció del patio de la residencia, y la carretera se veía despejada, cuando en el lomerío que rodea aquel tranquilo lugar, se había despejado casi toda la nieve y solo muy aisladas manchas blanquecinas se veían sobre el paisaje campestre, muy al amanecer, sobre las 7 de la mañana, decidido, don Ramón se dirigió a la oficina, donde estaba la puerta de salida, aunque con un sistema de seguridad, para impedir que algún residente fuera a abandonar el lugar sin el debido permiso, donde ya la oficinista revisaba algunos papeles del quehacer del día. Al vernos a don Ramón y a mí, preguntó qué hacíamos allí a esa hora. De un sopetón, don Ramón le dijo que él se iba de la residencia, y yo por mi parte le dije que solo quería despedirlo. Se encogió de hombros y diciendo que no tenía ninguna noticia de su salida, don Ramón le dijo entonces que sí, que el día anterior él le había dicho al director que se iba y que ya todo estaba arreglado. Ella entonces miró para mí inquisitiva y yo le dije que según me había contado él ya tenía permiso para salir. La oficinista le abrió la puerta y él salió mirando para mí diciéndome adiós con la mano y recordando que no tenía teléfono para llamarme. Yo por mi parte estuve recostado al cristal de la puerta, hasta que su silueta se perdió al doblar la curva que hay a unos 120 metros del lugar. Cuando se corrió la noticia que don Ramón se había ido de la residencia, se dijo entre los directivos que desconocían que él se iría, y que el director no sabía de eso, que no estaba informado, que su salida era un hecho ilegal. A mí me preguntaron y yo sencillamente dije lo que él me había dicho la noche anterior, que se lo había dicho al director y éste le había dicho que sí, que se fuera. Algunos de los residentes comenzaron a decir que irremediablemente moriría en su intento de llegar a Nápoles porque el coronavirus seguía haciendo estragos en muchos lugares del mundo, ya que dicho virus no había sido erradicado. Don Ramón me había estado explicando, unos días antes, que tomaría el atajo más corto para su viaje, yendo con sus medios hasta Tarragona, para luego ir bordeando toda la costa europea, Francia e Italia, hasta llegar a su destino final, junto a su hijo y su mujer. Yo me imaginaba a don Ramón andando ya por las carreteras de España llegando a Tarragona, un poco a pie, un poco haciendo autostop, avanzando, poco a poco y a toda prisa, en todo lo que pudiera tomar como transporte gratuito, desesperado como estaba por llegar a su destino. Avanzaba bien abrigado por las frías calles de Tarragona, su paso rápido, desesperado, lo llevaba ya casi a la salida de la ciudad, ya tomando la carretera que lo llevaría a su próximo pueblo, llevaba su mano derecha apoyada contra el cuerpo, sentía un insólito frío, se apretó el abrigo con fuerza, sentía que temblaba de deseos de llegar a ver a su querido hijo, a quien había abandonado por sus locuras de caballero andante y quería de una vez enmendar su error. Viajando de pueblo en pueblo, bordeando la costa mediterránea, avanzaba llevando sobre él la cruz de la desesperación, sentía que su cuerpo, viejo y cansado, no le respondía como de costumbre, y se decía una y otra vez, que a sus 81 años ya no podía andar de un lugar a otro, como cuando salió de casa con solo 14 años. Al llegar a la frontera francesa, don Ramón se percató que su pasaporte estaba muy humedecido, pero eso no le impidió cruzar la frontera. Sin embargo, se preguntaba de dónde salía esa humedad, sin querer comprender que todo su cuerpo estaba mojado. Cada vez que me ponía a recordar a don Ramón, junto a algunos de los residentes que estaban allí, siempre yo intentaba preguntarme por dónde iría él con su paso de caminante, pero había otros que no paraban de decir que,
seguro que había muerto por el coronavirus, aunque la posibilidad de un contagio era muy remota, por la poca probabilidad de que algún coche lo recogiera, no dejaba de ser una lógica probable, ya que a él le gustaba mucho viajar en autostop, y cada día eran más los que me decían que seguro había muerto. Yo me lo imaginaba ya atravesando Francia, llegando ya a la frontera con Italia, pues hacía algo más de 10 días que había salido de la residencia, y más de uno nos reuníamos para opinar sobre aquel caminante, aunque la reunión teníamos que hacerla sentándonos a más de 2 metros los unos de los otros. Don Ramón, sin embargo, ya había entrado en Italia y bordeaba la costa occidental de la península, desesperado por llegar a su destino. Tosía fuertemente, y sentía que el calor de su cuerpo subía constantemente, la respiración se le hacía un tanto difícil, y una extraña sensación de desesperación se apoderó de él. A pesar del frío sentía una fatiga muy intensa que le recorría su viejo y cansado cuerpo, quería llegar a su destino y abrazar a Corina y Francesco, pero sentía que las fuerzas lo abandonaban, la tos se le hacía cada vez más constante, y la respiración cada vez más difícil. Respiraba profundamente con fuerza, sabía que sólo así lograría avanzar hacia su destino, tuvo una idea fatal y comenzó a creer que se había contagiado con el virus, y se decía que ese maldito virus, no lo iba a dejar llegar hasta la morada de los suyos. Andando carretera abajo, don Ramón percibió los primeros indicios de estar cerca de su destino, la imponente y legendaria ciudad de Nápoles. Levantó la cabeza y calculó que aún le quedaban algo más de 4 kilómetros por llegar, las rodillas le temblaban por el frío y el calor que le provocaba la fiebre. Caminaba casi arrastrando los pies sobre el pavimento húmedo. Era de mediodía, confiaba que en solo una hora llegaría a su destino, y ya meditaba sobre cómo Corina y Francesco lo recibirían de vuelta a casa. De los escasos vehículos que circulaban por la carretera ninguno hacía ni el menor intento por recogerlo, el virus había infectado muy fuertemente al territorio italiano, y el pánico era colosal. En la residencia yo seguía apostando a que don Ramón aún vivía, aunque no todos pensaban igual, para mí era una apuesta de 1000 a 1, que aún caminaba para llegar a su destino, mientras él seguía su desesperado andar en muy malas condiciones de salud, mirando cada vez más cerca la fabulosa ciudad de Nápoles, lo que hacía que su desesperación se hiciera cada vez mayor. Sus fuerzas lo abandonaban y a cada paso que daba sentía que no podría dar el paso siguiente. La ciudad estaba a no más de 1 kilómetro, se detuvo tambaleante al tiempo que levantaba la cabeza para ver por última vez lo cerca que estaba su destino cuando su largo y delgado cuerpo cayó al pavimento levantando una vez más la cabeza para ver su destino, al tiempo que su mano derecha quedaba con el dedo índice apuntando hacia adelante. Hacia el infinito mundo de un caminante que nunca puso reparos en caminar, caminar, y caminar, en busca de una paz sin lograr un acomodo, que nunca supo hallar en esta tierra que lo vio nacer. Don Ramón, el último nómada caís muerto, infectado de coronavirus a no más de 600 metros antes de llegar a su destino. El cansancio, el hambre y el poderoso virus cegaron la vida de aquel hombre que después de ver con sus propios ojos la barbarie nazi, no logró nunca más acomodarse en el mundo en que vivimos, y solo podía andar, andar y andar. Si te gustó el vídeo dale like y comparte, a ver si así puedo llegar a los 1000 suscriptores, si quieres también puedes ayudarme con una pequeña donación a mi cuenta de PayPal cuyo enlace aparece más abajo, ya que yo no tengo ningún tipo de estipendio, y soy uno de los tantos que viven en las calles, a la intemperie, durmiendo en los portales, a merced de todo tipo de delincuentes, lo que me hace muy difícil la vida.
Que con ese sencillo gesto me ayudaras a seguir creando para ti, y no te olvides de compartir con tus amistades y activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas el primero en recibirlo, y así puedas saber de primera mano, cómo me va la vida deambulando por las calles de Madrid.